días, familia de la fe. Te saludo en este último día del mes de noviembre, en este lunes. Y bueno, pues quedan aproximadamente 26 días, ¿verdad?, para festejar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo mismo quiero diferenciar lo que es Biblia de lo que no es Biblia. De tal manera que tú tomes tus decisiones, tú seas quien decidas en base al conocimiento. Dijo Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y entonces pues ese es mi objetivo en estos próximos 26 días, el darte los hechos de lo que es la festividad de Navidad. Así que pues vamos a iniciar con un poco de historia. Esta serie de esta semana la he llamado Preparando mi corazón para el nacimiento de Jesús. Y entonces pues quiero meditar un poco históricamente por qué es que celebramos la Navidad. No sé si cuando ves los comerciales en la televisión, ves escenas o tal vez recuerdas algo así, la cena de Navidad, la familia alrededor de la mesa, todos celebrando. Pero ¿por qué celebramos la Navidad de la manera en la que la celebramos? De hecho, ¿cómo fue que llegamos a la conclusión de que Jesús nació un 25 de diciembre? De hecho, bíblicamente nunca se menciona la fecha en la que nació Jesucristo. Se puede calcular por el hecho de la muerte de Jesucristo fue el día después de celebrar la Pascua, y yendo al calendario judío, la Pascua se sigue celebrando la misma fecha. Se puede determinar cuándo fue que Jesucristo murió o fue crucificado, pero el nacimiento de Jesús no se puede determinar. De hecho, lo único que menciona, sobre todo el Evangelio de Lucas, que es uno de los evangelios más detallados con respecto a fechas y acontecimientos, es el más largo de los 4 evangelios, es que estaban los pastores apacentando sus ovejas cuando los ángeles se les aparecieron y les dijeron a los pastores que os ha nacido un Salvador para que vayan a adorarlo. Y entonces el apastar ovejas no se hace en diciembre. En diciembre pues es invierno, es el inicio de invierno. De hecho, por ahí del 23-24 es el final del otoño y es el inicio del invierno. Entonces, hablando en el Medio Oriente, las condiciones climáticas en la noche o cuando se les aparecen los ángeles, pues no es la época en la que se apacentaban las ovejas, no era en diciembre que se hacía eso. Entonces, ¿de dónde fue que surgió que el 25 de diciembre se festeja el nacimiento de Jesucristo? Bueno, fue juntamente con la tradición de donde se festeja el intercambiarse regalos. Bueno, todo esto inició en lo que fue después de que Jesucristo resucitó en el Imperio Romano. Empezó a haber muchos cristianos, empezó pues recuerdan la narrativa de Hechos, como después de que el Espíritu Santo desciende y reparte lenguas como de fuego a los que están en el aposento alto, a los 120, pues se convierte una multitud de 3,000, y días después, semanas después, una de 5,000, y entonces empiezan por miles a aceptar a Jesucristo. Crece tanto el cristianismo que aproximadamente en el año 354 se establece la Navidad oficialmente, que fuera el 25 de diciembre. ¿En dónde se estableció? Fue el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, bueno, de hecho hay 3 teorías. Una de ellas, porque no se sabe a ciencia cierta cómo es que terminó siendo el 25 de diciembre, pero una teoría es que en el Concilio de Nicea, en el 324, este concilio es que, bueno, todos los sacerdotes que había, o todos los líderes de la iglesia de aquel entonces, recordemos, ya pasaron 300 años desde que resucitó Jesucristo, ya no están los apóstoles, ya no está Pablo, ni Pedro, ni Santiago, ni ninguno de los líderes de la iglesia, ya son 300 años después. Entonces ya quedan
De hecho, ya son miles de creyentes en el Imperio Romano. Entonces se crea este concilio. Es el concilio, mandan traer a todos estos líderes de la iglesia de los diferentes territorios del Imperio Romano, que era toda Europa, parte de Asia, el norte de África. Se mandan traer y entonces se dice, vamos a doctrinalmente a determinar lo que es evangelio y lo que no es evangelio. Y entonces en este concilio de Nicea ponen en papel aproximadamente 50 de las reglas esenciales de la iglesia que existía en ese momento. Y una de esas determinaciones de fechas importantes es cuándo se iba a celebrar la Pascua y cuándo se iba, o sea, cuándo se iba a celebrar que Jesucristo había sido crucificado, y la otra fecha importante es en donde se iba a celebrar cuando Jesucristo había o habría nacido, se calcula, porque como te comento, la Biblia no lo registra. Esa es una teoría. Lo que sí se sabe a ciencia cierta fue que en el 354 fue la primera vez que se festeja oficialmente el 25 de diciembre como el día del nacimiento de Jesucristo. La otra teoría es que el emperador Constantino, que es el emperador romano que está en el 300, en ese siglo cuarto, en el 350, como del 320 al 360, es el emperador romano que, como ve que su imperio está lleno de cristianos, él mismo se vuelve cristiano. Y entonces él se vuelve el líder de la iglesia. Y entonces él determina que no se van a perseguir más a los judíos, a los cristianos, a todos los creyentes ya no se les va a perseguir, ahora va a ser al revés. Quien no sea cristiano, entonces va a ser perseguido. Y esa es la segunda teoría. La segunda teoría es que el emperador Constantino es el que declara la Navidad como la celebración del 25, en el 25 de diciembre. Pero ¿por qué este día? ¿Por qué este día tan 25 de diciembre que en la Biblia nunca figura? ¿Por qué? Bueno, una de las tradiciones más importantes que había en el Imperio Romano era la celebración a Saturno. Era el dios más podríamos decir más importante que tenían los romanos, y entonces a este Saturno se le festejaba en diciembre. Del 17 al 23 de diciembre había una festividad que se le llamaban las Saturnalias, y estas Saturnalias eran fiestas que pues más bien eran borracheras combinadas con orgías, y entonces pues esto era mal visto ahora que eran creyentes, estaban aprendiendo del Evangelio, donde el Evangelio pues dice repetidas veces que no debe de haber sexo en desorden. Entonces pues los creyentes de aquel entonces, que eran muchos, dijeron esta festividad no es algo agradable a Dios. Y entonces, como es tan importante Saturno, pues no se puede eliminar del calendario, entonces se le encima la fecha. Y entonces de aquí es donde viene, es una imagen de de la festividad. Y entonces la festividad más fuerte era el 25 de diciembre. Del 17 al 23 eran días previos que se celebraban las Saturnalias, y el 25 se le llamaba Sol Invictus, el dios, el sol invicto. Entonces era la festividad más importante. Y entonces aquí es de donde es la otra teoría, que de aquí se estableció ese día para eliminar la festividad al dios Saturno, y en específico al sol invicto, que era el 25 de diciembre. Y entonces de aquí se establecen las preposadas, que son 9 días antes, para encimarlas a las Saturnalias y eliminar a las Saturnalias. Y entonces se inventa que esos 9 días antes del 25 son los 9 meses, que cada día representa un mes, de los cuales María en su embarazo batalló y tuvo a Jesucristo el 25. Y entonces esa es la tercera teoría que se cree. Entonces la primera teoría es que fue en el concilio de Nicea.
La siguiente teoría es que fue el emperador Constantino. La tercera teoría es esta, que se les encimaron a las Saturnalias para eliminar estas festividades que eran paganas, orgías, borracheras. Y entonces hay muchísimas más teorías. Me pasé investigando bastantes teorías, pero estas son las tres más significativas. Y bueno, ¿de dónde viene? En estas Saturnalias se hacían regalos y se ponían velas. Las velas representaban porque era el inicio del invierno, las noches eran más cortas, entonces lo que se anhelaba era que pues regresara el sol pronto, porque pues el invierno pues no era como ahora que tenemos calefacción, eran inviernos fuertes, y entonces querían que regresara el sol, que regresara lo verde, y entonces se ponía el árbol, se ponían cosas, las velas por todos lados, porque aparte no había electricidad como ahora. Pero la otra tradición muy marcada que hay en estas festividades de Navidad es Santa Claus. Santa Claus originalmente fue lo que se le conoce como Papá Noel o el sacerdote Noel. Bueno, él fue aquí hay una imagen de él, no había fotografías, es una pintura de ese sacerdote San Nicolás. San Nicolás fue un sacerdote que ofició en este concilio de Nicea. Él estuvo ahí presente también. Obviamente no se había establecido nada en aquel entonces, pero uno de los lugares donde él sirvió como sacerdote fue en Rusia. Él estuvo allá sirviendo como sacerdote, y entonces una de las indumentarias que él utilizaba eran sombrero rojo, vestimenta roja, y entonces hizo muchas obras de caridad, y entre ellas era el regalar juguetes a los niños en esta festividad del 25 de diciembre, que en ese entonces ya se celebraba. Y esta historia le gusta tanto a lo que es en específico los capitalistas acá en Estados Unidos, que lo que es en el 1933 la empresa de Coca-Cola decide ya darle una forma y utilizarlo como un icono de la publicidad para el consumir en Navidad, que esta empresa de Coca-Cola es la que le da su forma actual a este personaje de Santa Claus. Se han hecho infinidad de películas, infinidad de aplicaciones, pero su trabajo principal de Santa Claus ahora es ser vendedor, y entonces ya no, para no dejar a nadie fuera, ya seas musulmán, seas judío, seas hindú, pues Santa Claus no tiene que ver con nada religioso aparentemente, sino con compras. Compra, consume, y entonces ese fue el objetivo de este personaje. Así que este es un pequeño breviario, tratando de no extenderme mucho, que ya lo hice, de la historia de Navidad. Así que el día de mañana estaremos meditando más acerca de lo que dice la Biblia, de lo que sí es el nacimiento de Jesús. Que tengas un excelente lunes, y disculpa que se me alargó tanto el devocional. Bendiciones.